Prepárate, porque hoy vamos a entrar en el terreno prohibido, los personajes que, incluso ahora, podrían derrotar a Luffy. Imu es el personaje que más miedo da sin necesidad de hablar casi nada, y eso ya dice muchísimo. Es la figura que está literalmente sentada por encima del trono vacío, rompiendo la regla más importante del mundo de One Piece. Todo lo que rodea a Imu huele a enemigo final, a algo que está por encima incluso de los Yonkou y de cualquier almirante. Cuando vemos el poder para borrar una isla entera del mapa, entendemos que no estamos hablando de un simple usuario de fruta. No es solo fuerza bruta, es control absoluto sobre la historia, la información y el equilibrio del mundo. Luffy, con Gear 5, puede hacer locuras físicas, pero Imu juega en un plano casi divino. La diferencia es que Luffy es caos y libertad, mientras que Imu es control y silencio. Esa combinación de misterio y autoridad hace que su techo de poder se sienta casi ilimitado, y por eso, cuando pensamos en quién puede derrotar a Luffy, Imu es el primer nombre que aparece. No porque lo hayamos visto pelear a fondo, sino porque todo en la historia está construido para que sea su mayor obstáculo. Si lo miramos desde el lado del poder puro, Imu tiene algo que Luffy todavía no tiene, dominio total del tablero. Luffy puede cambiar la realidad a su alrededor con Nika, pero Imu puede cambiar la realidad del mundo entero con decisiones políticas y poderes que parecen borrar lugares de la existencia. Gear 5 es creatividad, comedia y locura, pero Imu es la versión oscura de eso, algo que reescribe el mapa y la historia. Aunque Luffy pueda golpear más fuerte, eso no significa que pueda ganar una guerra contra alguien que controla todo desde las sombras. Imu no necesita pelear limpio, no necesita un 1 contra 1 honorable, puede aplastar a Luffy usando el mundo entero como arma. Y eso es algo que el propio manga sugiere, este no es un enemigo que se vence solo con puñetazos. Por eso, si hoy los ponemos frente a frente, Imu tiene demasiadas ventajas estructurales y narrativas. Luffy todavía está subiendo, Imu ya está en la cima. También hay un detalle importante, la conexión con Joy Boy. Todo apunta a que Imu estuvo presente o relacionado con el pasado del mundo, con el siglo vacío y con la primera versión de la historia que ahora se está repitiendo. Si Luffy es el nuevo Joy Boy, entonces Imu es el muro que Joy Boy no pudo derribar del todo en el pasado. Eso significa que, por escalado, Imu está diseñado para ser el enemigo que incluso una deidad de la libertad tiene problemas para superar. No es solo un rival fuerte, es el antagonista del concepto de libertad misma, y eso, en términos de narrativa, lo coloca por encima de Luffy hasta el clímax final. Hasta que llegue ese momento, Imu es un personaje que puede derrotar a Luffy sin que la historia se rompa. De hecho, casi se siente obligatorio que Luffy pierda o sufra muchísimo antes de poder siquiera acercarse a su nivel. Por último, hay que pensar en algo muy simple, Luffy todavía se cansa. Gear 5 tiene un coste brutal de energía, lo hemos visto varias veces. Imu, en cambio, se siente como una entidad que no se desgasta, que no tiene límite de tiempo ni restricciones visibles. Si Luffy se alarga demasiado en un combate contra alguien así, termina convertido en una pasa, sin fuerzas, y ahí es donde un enemigo como Imu simplemente lo remata. No hace falta que Imu sea más espectacular físicamente, basta con que sea más estable, más resistente y más paciente. Y todo lo que sabemos de él encaja con esa idea. Por eso, hoy, si hablamos de quién puede derrotar a Luffy Gear 5, Imu no solo entra en la lista, probablemente está en el número 1. Los 5 ancianos, los Gorosei, son la prueba viviente de que el gobierno mundial nunca fue solo política, sino también monstruosidad física. Durante años los vimos como viejos sentados en una sala, hablando de decisiones importantes, pero sin mostrar nada de combate. Y, de repente, en la saga final, se revelan como criaturas demoníacas, con formas gigantes, regeneración absurda y poderes que parecen sacados de una pesadilla. Eso cambia por completo el escalado del mundo. Ya no son solo líderes, son armas vivas. Cada uno de ellos, por sí solo, se siente como un jefe final de arco, y lo más loco es que no son 1, son 5. Si pensamos en Luffy Gear 5 contra uno solo de los Gorosei, ya sería una pelea durísima. Tienen resistencia, axe, movilidad y una capacidad de regenerarse que rompe la lógica normal de las batallas. Luffy puede hacer daño, puede golpear fuerte, puede deformar sus cuerpos, pero si ellos se levantan una y otra vez, el desgaste vuelve a jugar en contra de Luffy. Gear 5 no es infinito, y eso es clave. Los Gorosei, en cambio, parecen tener un tipo de inmortalidad o algo muy cercano a eso. No es solo que aguanten, es que el tiempo está de su lado. En un combate largo, Luffy se queda sin gasolina, ellos no. Ahora, si dejamos de lado el 1 contra 1 y pensamos en los 5 juntos, la cosa se vuelve casi imposible para Luffy. 5 monstruos con poderes distintos, todos con axe, todos con experiencia, todos con autoridad absoluta. Luffy es increíble en peleas caóticas, pero incluso él tiene un límite cuando el número de enemigos top se dispara. No puede estar en todos lados a la vez, no puede esquivar todo, no puede mantener Gear 5 eternamente. Y los Gorosei no son villanos que se vayan a turnar educadamente, son el tipo de enemigos que atacan sin piedad, sin reglas, sin honor. En ese escenario, Luffy pierde más veces de las que gana. Además, hay un factor narrativo muy fuerte, los Gorosei son la cara visible del sistema que Luffy quiere derribar.
son el muro antes de llegar a Imu. Eso significa que, por diseño, tienen que ser enemigos que pongan a Luffy contra las cuerdas. No pueden ser simples escalones, tienen que sentirse como montañas. Y todo lo que hemos visto de ellos apunta a eso: presencia intimidante, poderes grotescos, inmunidad aparente a la muerte. Hasta que el manga no nos muestre a Luffy superando ese nivel, es totalmente coherente decir que los 5 ancianos, como grupo, pueden derrotar a Luffy Gear 5. Shanks es el personaje que mejor representa el techo del Haki en One Piece. No necesita fruta del diablo, no necesita trucos raros, solo puro dominio de la voluntad. Cada vez que aparece, el mundo entero se pone tenso. Su simple presencia es capaz de detener guerras, intimidar a otros Yonkou y cambiar el rumbo de una batalla sin siquiera desenvainar la espada. Eso ya nos dice que su nivel está por encima de la mayoría. Y cuando, por fin, lo vemos actuar en serio, el resultado es brutal: un solo ataque y un supernova como Kid queda fuera del mapa. Si ponemos a Shanks frente a Luffy Gear 5, la pelea no sería solo física, sería una guerra de Haki. Luffy tiene un Haki del Rey muy avanzado, sí, pero Shanks es literalmente el referente máximo de ese poder. Su control del futuro, su capacidad para leer y cortar posibilidades, lo convierten en un monstruo táctico. Luffy puede ser más creativo con su fruta, puede hacer cosas locas con su cuerpo y el entorno, pero si Shanks puede anticipar y cortar esas opciones antes de que se materialicen, la ventaja cambia de lado. Es como enfrentar imaginación contra precisión quirúrgica. Otro punto clave es la experiencia. Shanks lleva décadas navegando en el Nuevo Mundo, chocando con monstruos como Barba Blanca, Kaido y otros Yonkou. Luffy, en cambio, está en su primera gran vuelta como emperador. Eso significa que Shanks no solo es fuerte, también es inteligente en combate, sabe cuándo arriesgar, cuándo retroceder, cuándo ir a matar. Y si Shanks decide que una pelea contra Luffy es a muerte, no va a dudar. Luffy, en cambio, muchas veces se frena por su propio corazón, por su forma de ser. Esa diferencia de mentalidad también pesa. Por último, hay que recordar algo importante: Shanks está escrito como el rival soñado de Luffy, el hombre que lo inspiró a ser pirata. Eso implica que, hasta que llegue el momento de su encuentro definitivo, Shanks tiene que mantenerse por encima. No puede ser un obstáculo menor, tiene que ser alguien que, si se cruzan hoy en un 1 contra 1 serio, tenga argumentos reales para ganar. Y los tiene: mejor Haki, más experiencia, más control emocional, más precisión. Luffy algún día lo alcanzará, pero hoy, si hablamos de quien puede derrotar a Luffy Gear 5, Shanks entra en la lista sin discusión. Mihawk es el espadachín más fuerte del mundo, y ese título no es decorativo, es una sentencia. En un mundo donde existen monstruos como Shanks, Zoro, Fujitora y otros usuarios de espada, que Mihawk esté por encima de todos ya lo coloca en una categoría especial. No tiene fruta del diablo, no tiene transformaciones raras, solo una espada negra y un dominio absoluto del combate. Su estilo es lo contrario a la locura de Gear 5, calma, precisión y letalidad. Y eso es exactamente lo que hace peligroso a Mihawk para alguien como Luffy. Si pensamos en un combate directo, Luffy Gear 5 puede deformar su cuerpo, hacer el entorno de goma, jugar con la realidad física, pero Mihawk no necesita romper la realidad, solo necesita un ángulo, un corte limpio, un momento de descuido. Luffy es creativo, pero también es impulsivo, y Mihawk es el tipo de rival que castiga cada error con un golpe mortal. Su haki de observación y armadura están al nivel más alto, lo que significa que puede ver venir los ataques y cortar incluso a través de defensas aparentemente absurdas. Un solo corte bien colocado puede cambiar toda la pelea. Además, Mihawk tiene algo que muchos olvidan: no está atado a ninguna banda, a ningún sistema, a ninguna guerra. Eso significa que, si alguna vez decide pelear en serio, lo hará sin distracciones, sin objetivos secundarios, solo con la intención de ganar. Luffy, en cambio, casi siempre está protegiendo a alguien, salvando a su tripulación, cuidando civiles o luchando por algo más grande que él. En un 1 contra 1 puro, sin interferencias, Mihawk puede explotar esa diferencia de enfoque. Él vive para perfeccionar su espada, Luffy vive para divertirse y ser libre, y en un duelo a muerte, esa diferencia puede ser fatal. Por escalado, también tiene sentido que Mihawk esté por encima de Luffy hoy. Si Zoro todavía no ha alcanzado a Mihawk, y Zoro es el espadachín de la banda de Luffy, entonces el propio Luffy aún no ha roto ese techo. Luffy puede ser más versátil, sí, pero Mihawk es el jefe final del camino de la espada. Hasta que Zoro no lo derrote, Mihawk sigue siendo una de las pocas personas que pueden mirar a Luffy a los ojos y decir: todavía no estás listo para ganarme. Y eso lo coloca, sin duda, en esta lista de personajes que pueden derrotar a Luffy Gear 5. Barba Negra Teach es el antagonista paralelo de Luffy, su reflejo oscuro. Mientras Luffy representa la libertad, la risa y la aventura, Teach representa la ambición, el caos y la destrucción sin límites. Es el único personaje en toda la serie que ha conseguido tener 2 frutas del diablo, y no 2 cualquiera, sino 2 de las más rotas del mundo, la Yami Yami y la Gura Gura. Una le permite anular poderes, la otra le permite destruir islas enteras. Eso ya, de entrada, lo convierte en una amenaza que Luffy no puede tomar a la ligera.
Si ponemos a Luffy Gear 5 frente a Barba Negra, el primer problema es obvio, la Yami Yami no Mi. Luffy basa gran parte de su estilo de combate en su fruta, en la elasticidad, en la creatividad física, en la capacidad de deformar el entorno, pero Teach puede agarrarlo, anular sus poderes y obligarlo a pelear casi como un humano normal. En ese escenario, la ventaja de Luffy se reduce muchísimo. Y ahí entra la Gura Gura, con golpes que pueden romper huesos, órganos y estructuras a una escala brutal. Luffy puede aguantar mucho, pero no es invencible. Además, Barba Negra tiene algo que Luffy también tiene, pero en versión retorcida, una suerte absurda. Siempre aparece en el lugar correcto, en el momento correcto, para sacar ventaja. Se mete en guerras, en prisiones, en conflictos gigantes y siempre sale con un premio. Eso lo convierte en un enemigo que no solo es fuerte, sino también peligrosamente oportunista. No necesita ganar limpio, no necesita un combate justo, solo necesita una oportunidad para girar la balanza a su favor, y contra un Gear 5 que se cansa, esa oportunidad siempre existe. Narrativamente, Barba Negra está escrito para ser uno de los últimos grandes obstáculos de Luffy. Es otro Yonkou, es el hombre que quiere el mismo trono, el mismo título, el mismo tesoro. No es un villano secundario, es un rival directo por el puesto de rey de los piratas. Eso significa que, hasta que llegue su choque definitivo, tiene que mantenerse como alguien que puede derrotar a Luffy. No sería coherente que Luffy ya estuviera claramente por encima de él. Por eso, hoy, con dos frutas rotas, un cuerpo extraño y una ambición sin freno, Barba Negra es uno de los pocos que pueden tumbar a Luffy Gear 5. Akainu Sakazuki es la definición de monstruo del sistema. No es solo un almirante fuerte, es el hombre que llegó a la cima de la marina a base de brutalidad, convicción y poder. Su fruta, el magma, es una de las logias más destructivas de toda la serie. No solo quema, borra lo que toca. Ya lo vimos atravesar a Ace, enfrentarse a Barba Blanca y sobrevivir a una batalla de 10 días contra Aokiji. Eso lo coloca automáticamente en la categoría de Top Tier absoluto. Si pensamos en Luffy Gear 5 contra Akainu, el primer choque es simbólico, el sol de Nika contra el magma de Sakazuki. Luffy puede jugar con el entorno, puede hacer el suelo de goma, puede deformar ataques, pero el magma de Akainu no es un simple fuego, es destrucción concentrada. Si Luffy se confía, un solo golpe bien colocado puede dejarlo en un estado crítico. Y aunque Gear 5 le da una resistencia absurda, no lo hace inmortal. Akainu, además, tiene Haki, experiencia y una mentalidad de o mueres tú o muero yo que Luffy no comparte. Otro punto clave es la narrativa de venganza y justicia. Akainu es el hombre que mató a Ace, el trauma más grande de la vida de Luffy. Eso significa que, cuando se enfrenten, Luffy no va a estar frío, va a estar emocionalmente cargado, y un rival como Akainu puede aprovechar eso. Él no se distrae con sentimientos, solo con resultados. Si ve una apertura, va a ir a matar. Luffy, en cambio, puede cometer errores por rabia, por dolor, por querer hacer justicia a su manera, y en un combate de este nivel, un error es suficiente para perder. Por escalado, Akainu sigue siendo uno de los personajes más peligrosos del mundo. Si fue capaz de pelear de igual a igual con Aokiji durante 10 días, si fue capaz de aguantar golpes de Barba Blanca, entonces está en un nivel donde incluso un Yonkou tiene que respetarlo. Luffy ya es Yonkou, sí, pero todavía no ha tenido su choque directo con Akainu. Hasta que eso pase, es totalmente razonable decir que Akainu tiene las herramientas para derrotar a Luffy Gear 5, daño masivo, resistencia, Haki y una voluntad inquebrantable. Monkey D. Dragon es el gran misterio del lado bueno del mundo. Sabemos que es el hombre más buscado, el líder del ejército revolucionario y el enemigo directo del gobierno mundial, pero casi no hemos visto su poder en acción. Y, precisamente por eso, el escalado lo coloca muy arriba. Si su padre es Garp, su hijo es Luffy y él está en medio, lo lógico es que su nivel sea monstruoso. No tendría sentido que el líder de la revolución fuera débil. Si imaginamos un combate entre Luffy Gear 5 y Dragon, no sería solo una pelea de golpes, sería un choque de ideales. Luffy lucha por su libertad personal y la de sus amigos, Dragon lucha por la libertad del mundo entero. Eso significa que su voluntad, su Haki del rey, su convicción, tienen que estar al nivel más alto, y en One Piece, la voluntad se traduce en poder real. Un Dragon serio, usando todo lo que tiene, se siente como alguien que puede mirar a Luffy a los ojos y aguantarle cada golpe. Además, todo apunta a que Dragon tiene algún tipo de poder relacionado con el clima, el viento o la naturaleza. Cada vez que aparece, hay tormentas, cambios de clima, fenómenos raros. Si eso se confirma como una fruta o una habilidad especial, estaríamos hablando de un tipo de axe que puede complicar muchísimo a Luffy. Gear 5 es muy fuerte en contacto directo, pero si el propio entorno se vuelve hostil, si el viento, las nubes y la tierra se ponen en su contra, la pelea se vuelve mucho más difícil. Dragon podría pelear a distancia, controlar el campo y desgastar a Luffy poco a poco. Narrativamente, también tiene sentido que Dragon esté por encima de Luffy hoy. Luffy todavía no ha tenido una conversación seria. Gracias por acompañarme en este viaje, Nakama. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete, que eso impulsa muchísimo al canal.
únete a la tripulación y activa la campanita para no perderte ningún análisis épico. Nos vemos en el próximo video, cuídate y sigue disfrutando del mundo del anime. 麦わらのルフィ、お前はいつか世界を救える男だ。まあ、目をかけた。あの麦わらのルフィこそ太陽の神ニカだったのじゃ。